Quiero predicar acerca de verdad de la resurrección de Cristo. Por el domingo, este es el domingo de resurrección, domingo de Pascua, que se le llama, gloria a Dios. Y quiero predicar acerca, verdad, del sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y he titulado este mensaje Al tercer día. Vamos a ir al texto, San Lucas 22, vamos a leer versículos 55 y 56. San Lucas 23 más bien, San Lucas 23, versículos 55 y 56, y luego nos pasamos al capítulo 24 del 1 al 8. ¿Cuántos lo tienen en esta noche? Amén. Que dice de esta manera la palabra de Dios: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, dice, estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Vamos a orar en esta noche, ayúdeme por favor. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando, Dios, por tu palabra, Señor. Úngela, Dios, unge mis labios y mi corazón, que nuestros oídos estén atentos, Dios, a lo que tú vas a hablar a nuestras vidas, a través, Señor Dios, de lo que tú hiciste, de tu resurrección, la victoria, Dios, sobre la muerte. En el nombre de Cristo te pido todo esto. Gracias, Señor. Amén. Al tercer día. Quiero hablar en primer lugar, en este primer punto yo quiero hablar de los sucesos ocurridos entre el jueves al sábado, de jueves, viernes y sábado, porque ya ven que la tradición habla del jueves santo, viernes santo y sábado de gloria. Bueno, la realidad es que sí, Jesús empezó, ¿verdad? Todo este momento, ¿verdad?, que se le conoce como la pasión de Cristo, empezó desde el jueves, gloria a Dios. La historia registra lo que ocurrió aquel año 33 después de Cristo. Y en este primer punto yo quiero explicarles a la brevedad lo que sucedió desde ese jueves hasta el sábado, porque bíblicamente y proféticamente sucedieron una serie de cosas del jueves al sábado. Cronológicamente, aquel amanecer de ese jueves era el día de los panes sin levadura, en el cual se llevaba a cabo la celebración de la Pascua de los judíos. Era una fiesta anual, era una fiesta muy importante. De hecho, esta fiesta se estableció desde que los judíos salieron de la esclavitud de Egipto. Amén. Desde ese día, ¿verdad?, fue un día conmemorativo, porque Dios le habló a Moisés y le dijo que, amén, celebraran ese día como el día, ¿verdad?, que ellos salían de la esclavitud de Egipto. Este se le conoce como la celebración de la Pascua, gloria a Dios. Entonces dice ahí nuestro texto, San Lucas capítulo 22, vamos a leer Lucas 22 del 7 al 13, gloria al Señor. Más bien Lucas 23 del 7 al 13, vamos a leer, gloria a Dios. Lucas 22. Sí, está bien. Lucas 22 del 7 al 13, vea conmigo. Vamos a leer, dice de esta manera: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice,
¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. En esta historia, en esta escritura, estamos mirando que ese día, ¿verdad? Dios, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a preparar la Pascua, porque era el día de los panes sin levadura. Era un momento crucial, gloria a Dios. Era un momento, dice que llegó el día, o sea, llegó el día de esa fiesta anual. Ahora, esto era algo que se celebraba nacionalmente, porque si usted ha visto las películas, ¿verdad?, que hablan de todo lo que Jesús hizo, de su ministerio terrenal, vemos que ese día todo mundo iba a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Para los judíos esta era una de sus celebraciones anuales más importantes. Por tal motivo, cuando Jesús entró a Jerusalén con sus discípulos, la ciudad de Jerusalén estaba siendo abarrotada por miles y miles de judíos. Y fue en este contexto, ¿verdad?, donde se llevó a cabo la última cena de Jesús con sus discípulos, representando, ¿verdad?, la cena en la cual Jesús quería celebrar con sus discípulos, esa cena que representaba la Pascua judía, gloria al Señor. Lo que se hacía es que se comía el pan sin levadura. La levadura representaba lo malo. Por eso Dios les dijo que el pan tenía que ser sin levadura, gloria al Señor. Y esto, ¿verdad?, es el simbolismo precisamente de lo que Jesús vino a hacer por nosotros en esta noche, iglesia. En esta cena Jesús llevó a cabo algunas cosas, ¿verdad? Primeramente dice la Biblia que cuando estaban sentados a la mesa, ¿verdad?, Jesús se levantó, tomó agua, dice, en una vasija, en un lebrillo, y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Esto Jesús lo hizo, ¿verdad?, para ponerles un ejemplo a ellos acerca del servicio. Gloria a Dios. Con esto Jesús les estaba anunciando que lo que Él hacía, era importante esta noche. En esa misma mesa, o en esas mismas noches, en esa cena, Jesús también anunció que uno de sus discípulos lo iba a entregar. En este caso, Judas Iscariote. Lucas 22, versículos 21 al 23, vea conmigo. Lucas 22, 21 al 23. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. En esa noche Jesús les da una noticia muy triste. Les dice: uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes, ¿verdad? Esto sucedió esa misma noche, de ese jueves. Se le conoce como el Jueves Santo. Jesús les dice, les da esa noticia muy triste. Ahora también Jesús en esa misma mesa les recordó la importancia del servicio. Lucas 22, versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Jesús les dijo, les dice la importancia de servir, del servicio en esta noche. Él les da una lección acerca del servicio, porque la Biblia dice que ellos empezaron a discutir quién de ellos sería el mayor, quién de ellos sería el mayor. Y Jesús les dijo, les da una lección y les dice: quien quiera servir, quien quiera ser mayor entre ustedes, tiene primero que servir. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que servir. Ahora, en esta misma cena, Jesús también anuncia la negación de Pedro. Jesús le dice a Pedro cuando estaban reunidos ahí, y le dice a Pedro esas palabras, donde Jesús le dice: ¿sabes qué? Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Vamos a leer ahí Lucas 22, en el versículo 33 y 34. Dice: Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Jesús le contesta: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Escúcheme bien.
Aquí está Jesús en la misma mesa, le dice lo que va a suceder en las próximas horas. Pedro, me vas a negar 3 veces que me conoces. Pedro no lo quería aceptar, ¿verdad? Pedro no quería aceptar esa noticia, obviamente. Él le decía, Señor, yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a morir por ti. Pero Jesús le dice, esto va a suceder, Pedro, esto va a suceder. Ahora, todo esto sucedió ese jueves, mis hermanos. Todo esto sucedió en esa reunión que Jesús tuvo con sus discípulos. Pero llegó la noche y la medianoche, y Jesús se reunió con sus discípulos la madrugada del viernes, y llegó el momento de su arresto. Jesús llevó a sus discípulos, dice, a un huerto que se llama el huerto de Getsemaní, que está ubicado en el monte de los olivos. Pero en el huerto de Getsemaní, en ese lugar específicamente, Jesús, amén, les dijo a sus discípulos, velen y oren, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí, hermanos, sucedió el arresto de Jesús. Vamos a leer Lucas 22, 47 al 53. Dice de esta manera: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él y lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquí está Jesús siendo arrestado. Para esto ya era viernes, en la madrugada, ¿verdad? Ya era viernes, gloria al Señor, aleluya. Entonces llegó el arresto. Escúcheme bien, todo esto sucedió, hermanos, en esos días. Estamos hablando del jueves al sábado. Y fue en ese viernes donde ocurrieron una serie de cosas y acontecimientos. Por ejemplo, sucedió lo que Jesús le había dicho a Pedro, que negaría a Jesús. Sucedió la negación de Pedro ese viernes, gloria a Dios. Sucedió también, ¿verdad?, el escarnecimiento de Jesús. También ese mismo viernes en la mañana Jesús fue llevado ante el concilio de Jerusalén. El concilio era como un Sanedrín compuesto por 70 ancianos o jueces. Jesús fue llevado ante ese concilio, donde fue acusado de sedición, donde fue acusado como un falso profeta, donde fue acusado como alguien que curaba con magia, lo acusaron de brujería. Jesús también después fue llevado ante el gobernador Pilato, luego fue llevado ante el rey Herodes. Una vez más la Biblia dice que Herodes lo regresa al gobernador, ante Pilato. La segunda vez que Jesús comparece ante Pilato, Pilato lo sentenció a muerte. Para esto ya habían pasado un lapso de 8 a 9 horas en que se llevaron a cabo todos estos acontecimientos. Después vino la crucifixión y muerte de Jesús. Y dice la Biblia que fue ese viernes como a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde aproximadamente. La Biblia dice que desde la hora sexta a la hora novena, cuando ya Jesús estaba crucificado, o sea, de las 12 del día a las 3 de la tarde, se oscureció y hubo un terremoto. Amén. Hubo un temblor. A las 3 de la tarde, o sea, a la hora novena, Jesús murió en la cruz entregando el Espíritu. En Lucas 23, vea conmigo, versículos 44 al 49. Lucas 23, 44 al 49 dice estas palabras: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Y entonces, ¿qué vino después? Jesús es sepultado. Tal vez fue sepultado como cualquier persona. Lucas 23, ¿verdad? Lucas 23, 53. El versículo 53 dice: y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Jesús fue sepultado y parecía que todo había terminado allí. Conforme a la ley judía, ¿verdad? El día de reposo iba a comenzar en unas horas más. Gloria a Dios. De hecho, el día de reposo comenzaba a la hora 12:00, que eran las 6 de la tarde de ese viernes. El día de reposo, porque los días judíos se contaban de tarde a tarde. Entonces el día de reposo comenzaba a las 6 p.m., a las 6 de la tarde, y comenzaban las vigilias. De ahí ya no se le llamaban la hora primera, la hora segunda, la hora tercera, se le llamaban las vigilias. La primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia. La primera vigilia eran las 7 de la noche, la segunda a las 8 de la noche, la tercera a las 9 de la noche. Y escúcheme bien, cuando Jesús estuvo en la tumba, ¿verdad?, sepultado, llegó el sábado o el día de reposo. Y fue en este lapso, ¿verdad?, después de todas estas horas que Jesús está en la tumba, cuando se realizan muchas cosas que no se hablan en la Biblia. Pero aquí es donde sucede el milagro de la resurrección. Y eso quiero hablar en segundo lugar, el milagro de la resurrección o el acto de la resurrección. Hay una serie de cosas que sucedieron, mis hermanos, mientras el cuerpo de Jesús estuvo sepultado. La Biblia nos da un poco de información de esto. La primera información nos la da el apóstol Pablo. Vamos a irnos al libro de Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4, versículos del 8 al 10. Vean conmigo. Lo que sucedió cuando Jesús estuvo en la tumba. Efesios 4, del 8 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí está hablando de Jesús. Dice que Él, ¿verdad?, primeramente descendió, o sea, bajó a las partes más bajas de la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tumba, mis hermanos, realmente Él no murió, sino que Él, ¿verdad?, llevó a cabo algunas cosas. Primeramente dice que bajó. Pablo está hablando de que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, y dice que dio dones a los hombres, y subió, o sea, bajó y subió, aleluya, a los cielos. Ahora, el apóstol Pedro también nos da información acerca de lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tumba. Primera de Pedro, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, por favor. Dice así, Primera de Pedro 3, 18 al 20, cuando lo tienen. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Escúcheme bien. Aquí habla el apóstol Pedro de que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. La Biblia, hermanos, habla de los ángeles que desobedecieron, ¿verdad?, su morada, que desobedecieron a Dios. Se le conoce como los ángeles caídos.
Amén. Ahora aquí habla, Pedro el apóstol habla de que Jesús fue y le predicó a esos espíritus encarcelados. Está dando, amén, la información de que estos ángeles estaban en cárceles o en prisiones. Se habla de que estos fueron los ángeles que se rebelaron contra Dios antes del diluvio. Mientras Jesús estuvo en la tumba, amén, está, amén, escrito que Él le predicó a estos ángeles que estaban en prisiones en esta noche. Ahora hay otro texto más. El apóstol Juan, él nos da la siguiente información en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Escucha lo que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús le dice a Juan el apóstol, cuando él se mostró en toda su gloria, le dice a Juan: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo. Yo estuve muerto y yo tengo, le dice, las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el infierno, ¿verdad? Jesús le dice a Juan: yo tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. Aleluya. Escúcheme bien. Durante este tiempo Jesús estuvo activo antes de resucitar y cumplir la profecía. Por eso se habla, ¿verdad?, que mientras Jesús estuvo en la tumba sucedieron estas cosas, mis hermanos. Aleluya. Pero lo más tremendo es su resurrección, porque la resurrección de Cristo marcó un antes y un después. Yo quiero hablar en tercer lugar al tercer día. Vamos a volver al texto esta noche. Lucas 24, del 1 al 8. Vamos a leer Lucas 24, del 1 al 8. Una vez más dice de esta manera, escuche por favor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, dos ángeles, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aquel domingo, porque era un domingo, ¿verdad? Había pasado el día de reposo, el sábado. Aquel domingo, muy de mañana, muy temprano, las mujeres vinieron al sepulcro. Ellas estaban preocupadas, mis hermanos, de cómo iban a mover aquella gran piedra que tapaba esa tumba, porque era una piedra, se dice que esa piedra pesaba alrededor de 2000 kilos, 2 toneladas. Entonces ellas no iban a poder mover esa piedra. Pero dice que cuando llegaron ahí, la piedra estaba removida. Aleluya. Gloria a Dios. Ni la piedra estaba ahí, ni el cuerpo de Jesús tampoco. Y escúcheme bien, fue la mayor victoria para las mujeres y los discípulos de Jesús. Después de 3 días de aparente derrota, de tristeza profunda en ellos, ellos están, amén, durante esos días, entre el jueves en la mañana, ¿verdad?, el jueves en la madrugada al sábado en la noche, por decir así, los discípulos de Jesús, las mujeres, ellos, mis hermanos, están tristes. Jesús murió. Quizás ellos decían: ¿por qué? ¿Por qué no se defendió nuestro Señor? Si Él tenía el poder para defenderse de los soldados romanos, Él podía haber destruido a este sistema romano. Pero Él no se defendió. Él murió. Él dejó que lo crucificaran. Él está en la tumba. Piensa en eso. Ellos están aparentemente derrotados, fracasados. El evangelista Juan dice que cuando sucedió que Jesús fue sepultado, dice que Pedro y sus hermanos se fueron a pescar. Están tristes, están deprimidos. Para ellos todo acabado.
¿Qué va a suceder? Pues vamos a volver una vez más a ser esclavos, colonia de los romanos. Ellos están tristes, pero llegó el grito de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Llegó el grito de victoria, mis hermanos. Satanás y sus demonios fueron avergonzados. Los mismos infiernos fueron sacudidos. La misma muerte fue vencida. En el libro de Colosenses, vea conmigo Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, lo que Pablo el apóstol escribe acerca de esto. Colosenses 2, 14 y 15, dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, dice, despojó a los principados, despojó a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. La cruz fue un sinónimo de victoria, no de derrota, sino de victoria en esta noche. Gloria a Dios. El primer día de la semana, el domingo, nos da esperanza, nos da fe, nos da fuerza, nos da victoria. Gloria a Dios, porque Jesús resucitó. Gloria al Señor. Jesús, mi hermano, se levantó de la muerte, resucitó al tercer día. Gloria a Dios. La historia de la humanidad registra la existencia de grandes líderes, grandes pensadores, grandes filósofos. Pero la palabra de Dios nos da testimonio de Jesús, el Cordero de Dios, que vino a quitar los pecados del mundo, que fue crucificado, que fue sepultado, pero que se levantó de la muerte, que la tumba está vacía. Gloria a Dios. Y ese es el mayor testimonio, ¿verdad? Ese es el mayor, nuestro fundamento. El fundamento del cristianismo es la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La resurrección del Señor. Por eso usted y yo podemos, ¿verdad? Vivir para Dios, podemos estar confiados, ¿verdad? Servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. No a un Dios que quedó en la tumba, no a un Dios que quedó en la cruz. La cruz, hermano, la crucifixión es importante, porque en la cruz Jesús llevó nuestros pecados. Pero no tenemos que representar a Jesús ahí en una cruz crucificado. No tenemos que adorar a ese Cristo crucificado físicamente. Sabemos que Él fue crucificado. Sabemos que Él, amén, fue clavado en una cruz. Y nuestra mente, nuestro corazón nos da testimonio de que en esa cruz Él llevó nuestros pecados. Pero la mayor victoria, o más bien nuestro fundamento, debe de estar en que Él resucitó aquel domingo en la mañana. Al tercer día se levantó de la muerte, le arrebató las llaves al diablo, la llave de la muerte, la llave del Hades. Aleluya. Triunfó sobre ellos en la cruz, dice. Despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz esta noche. Y esa es la mayor victoria del cristiano. Esa es la mayor victoria del creyente esta noche, que Jesús resucitó, y por su resurrección usted y yo tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos esperanza. La esperanza está ahí. Nuestra fe descansa en la resurrección de Cristo. Nuestra fe descansa en que la tumba de Jesús está vacía. Gloria a Dios. Nuestra fe descansa, aleluya, del anuncio de esos ángeles que le dieron a las mujeres y luego a los discípulos. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero leer un texto que leí en la mañana ya para terminar. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a terminar con este texto. En la mañana el estudio se trató también un poco acerca de esto. Primera de Corintios 15, versículos 55 en adelante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no pudo con Él. Él resucitó, Él vive, y por Él nosotros vivimos. Y por eso celebramos este día. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo, denle alabanza con todo su corazón. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Padre, gracias, Señor.
Amén, amén. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado, por favor, por unos momentos. He predicado acerca de al tercer día. Todo ojo cerrado y todo rostro inclinado por unos momentos. Quiero que piense y medite, iglesia, en esta noche. Usted que nos visita, quiero que piense, escúcheme bien, Jesucristo, Jesús es el Cordero de Dios. Él fue crucificado por nuestros pecados. Él fue crucificado, dice la Biblia, conforme a las Escrituras, fue sepultado y conforme a las Escrituras resucitó de los muertos. Resucitó, vive para siempre esta noche, para que usted no se pierda, para que usted tenga vida eterna, para que usted tenga esperanza. Gloria a Dios. Aleluya. Aquel domingo en la mañana la tumba estaba vacía. Llegaron las mujeres. Aleluya. Los ángeles le dijeron: no está aquí, pues ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado, Él vive. Y Dios le trajo a usted esta noche. Usted que nos visita por primera vez, yo quiero decirle que Jesucristo murió en la cruz por usted. Él derramó su sangre. Si usted hubiera sido la única persona en el mundo, Jesús hubiera venido a morir por usted solamente. Pero lo más tremendo es que Jesús murió por toda la humanidad. Resucitó por toda la humanidad. Él es el primogénito de los muertos. Aleluya. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que en esta noche yo quiero orar por usted. Quiero orar por usted en esta noche. Usted dice: